Un mensaje bastante, tuve muchas idas y vueltas. Primero decía sí, después decía que no, que sí, que no, ¿no? Porque uno siempre quiere traer, uno piensa en traer palabras de aliento, palabras de fortaleza, mensajes de amor, ¿no? Y yo decía, pero Señor, es tu palabra. Es un poco duro lo que vamos a hablar hoy, pero es tu palabra. Entonces Dios me dijo, mi palabra no es dura, mi palabra es la verdad y también es vida. ¿Amén? La palabra de Dios es vida. El tema es cómo la recibimos nosotros, porque a nosotros nos cuesta aceptar las correcciones. Nos cuesta aceptar que Dios, o mejor dicho, porque no se dan cuenta, a veces no lo tomamos como que viene de parte de Dios, sino que lo tomamos como que viene de parte del predicador, ¿no? Pero cuando aceptamos, nos damos cuenta que está en la Biblia, es palabra de Dios, no podemos enojarnos con Dios, porque todo lo que Dios dice en su palabra es para nuestro bien. No hay nada de lo que Dios nos diga, aunque nos duela, la verdad muchas veces, no hay nada que nos vaya a hacer daño ni a destruirnos, al contrario, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos da vida, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, muchos hemos llegado al camino del Señor con muchas cosas, muchas costumbres, otras culturas antiguas que nos enseñaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, tradiciones que fuimos trayendo que en realidad no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros, como los que predican, los que se enseñan, tienen que preparar mensajes así, ¿no? Muchas veces que parece que nos va a doler, o que nos está diciendo para mí, o porque algo sabe, pero en realidad es Dios lo que nos está hablando. Ahora, si yo estoy libre, el mensaje, si bien me vas a hacer bien a mí, ¿no? Si yo no he cometido ninguno de estos errores, vamos a decir, entonces estoy bien, no voy a sentirme tocado. Pero si te sentís tocado, quiere decirte que Dios está diciendo lo que está diciendo porque te ama. Amén. Y lo que busca es cambiar tu vida, porque eso que vos estás haciendo, cometiendo ese error, lo único que te está provocando es que vos a la larga te apartes de Dios, caigas de la gracia del Señor y sufras consecuencias, las cuales Dios no quiere que sufras. Amén. Por eso, Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 14, decía, si me ponen por favor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros creíamos que lo que hacíamos estaba bien, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, algunas costumbres o religiosidades que teníamos de poner la tijera atrás de la puerta para cortar las malas ondas, andar con una cintita roja colgada en la muñeca, los cuernitos acá colgados, ¿se acuerdan que había unos cuernitos rojos, ¿no? Que venían, algunos se hacen, pero yo sé que muchos de ellos saben, ¿no? Y cosas que eran tradiciones o enseñanzas que veníamos trayendo del mundo. Nosotros en verdad creíamos que era bueno lo que estábamos haciendo, ¿amén? Pero no tiene nada que ver con lo que Dios decía, ¿no? Por eso a nosotros nos parece bueno, pero sus fines son caminos de muerte, porque es idolatría, porque es hechicería, porque son cosas tradicionales que vienen de la hechicería, ¿no? Y nosotros no lo sabíamos, pero creíamos que estábamos haciendo bien. Mejor dicho, Saulo de Tarso, él creía que servía y estaba haciendo bien y que su camino era derecho, seguir a aquellos que estaban en el camino o que predicaban a Jesús.
y llevarlos presos. Él creía que estaba haciendo bien. Por eso digo, cuando Dios nos habla, no nos habla porque somos malos, sino porque sabe que nosotros somos influenciados muchas veces por estas cosas que creemos que en realidad son buenas. Y Dios sabe que en realidad no son buenas. ¿Entienden? No sé, por ahí un poco de trabalengua. Pero en sí hay caminos que a nosotros nos parecían buenos y cuando conocimos al Señor nos dimos cuenta que en realidad esos caminos eran de muerte. Por eso elegí otro proverbio. Sigue, por favor. En capítulo 6 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Presta atención porque Dios dice que aborrece. Aborrecer es mucho, miren, algo, ¿vieron? No sé si alguno ha sentido ese aborrecimiento hacia alguien, ese desprecio, querer separarse de esas cosas, ¿no? Dios dice, aborrece Jehová, y 7 abomina, ¿no? Algo que da asco, que a Dios no le agrada, que es repugnante delante de la presencia de Dios. ¿Se entiende bien? Aborrece y abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Vamos a ir separando para ir más o menos deshojando un poco esto, ir punto por punto. El primero sería los ojos altivos. Pasa, por favor, porque lo mejor que hay es poder no solo quedarnos con ese versículo, sino poder buscar versículos paralelos o que hablen y nos expliquen por ahí muchas veces mejor las cosas, ¿no? Y podamos comprender lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Ojos altivos, ¿de qué habla? Dios resiste a los soberbios. No aquellos, los que hablan de los ojos altivos, está hablando de las personas orgullosas, aquellos que se creen superior a los demás. Vieron que hay gente que se cree superior al otro porque por ahí en el trabajo tiene una categoría más o porque es el capataz, ¿no? Y muchas veces tiene esa soberbia, esos ojos altivos y que desestima al otro, que lo humilla de alguna manera, ¿no? Dice el libro de Santiago, dice, el corazón orgulloso se cree autosuficiente y no busca a Dios. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Cuando un corazón es orgulloso, dice, se crea autosuficiente, ¿vieron? Y no busca a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, por ejemplo, yo no hago mal a nadie? Yo trabajo, tengo mi familia, vengo, yo no necesito a Dios, ¿no? Y con el tiempo, es más, muchos han dicho, yo soy Dios. Yo soy mi propio Dios, porque yo soy el que trabajo, porque yo soy el que sustento mi hogar, porque yo me proveo de todo lo necesario. Creen que son estables, amén. En cambio, pasan los años, ¿no? Este cuerpo se empieza a deteriorar y ahí se dan cuenta en realidad que no son lo que pensaban ser. Pero son personas altivas, personas que tienen los ojos altivos. Y Proverbio dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu, ¿no? Esas personas que se creen, ¿no?, superior a los demás, que son altivos, quiero decirles, no le estoy diciendo a ustedes, quiero que lo tomen como una enseñanza, ¿sí? Pero sí, esas personas que se creen superior a los otros están propensos a la caída. Tarde o temprano caen y caen muy fuerte, porque empiezan a darse cuenta que en realidad no eran tan autosuficientes como creían, no eran tan fuertes como creían, porque el cuerpo los años
empiezan a pasarnos facturas. Y ahí es donde nos damos cuenta que en realidad cada vez nos vamos acercando a un momento en el cual no sabemos lo que va a suceder. Porque al no conocer a Dios, al no conocer su palabra, saben que pronto van a morir y saben, mejor dicho, ignoran qué es lo que va a suceder después. Y ahí es donde empiezan a tener temor y ahí es donde muchas veces esa humillación, mejor dicho, ese orgullo, lo dejan a un lado por la caída. Amén. Entonces, estas personas, dice el proverbio, antes de quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez. Aquellas personas que son soberbias, aquellas personas que son altivas, que creen que son superiores a los otros, ¿no? Están propensos a caer. Jesús nos daba un ejemplo a cada uno de nosotros y es el ejemplo a que debemos seguir, y es la humildad, ¿no?, que él tuvo. Él vino a servir, dijo, ¿se acuerdan? Y les lavó los pies a sus discípulos. Aún ellos no querían, No, vamos a hablar, vos sos el maestro, vos sos el profeta, vos sos el hijo de Dios, ¿cómo nos vas a lavar los pies a nosotros? Pero él enseñó que para ser mayor uno tiene que hacerse menor, ¿no? Servir al otro, porque fuimos llamados para servir. Si Jesús nos dio el ejemplo, nosotros lo debemos entender y comprender muchas veces eso. Por eso la palabra de Dios dice en Timoteo que una persona que va a tomar un ministerio no tiene que ser un neófito, una persona nueva, porque cae en la condenación del diablo. Y la condenación del diablo fue creerse también algo, creerse Dios, creerse superior a los demás, y eso es lo que lo hizo caer. Seguimos. El otro era la lengua mentirosa. ¡Ay, qué difícil que es esto! Santiago describe el peligro incontrolable de ese órgano, indicando que ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cómo nos cuesta? A veces no tomamos conciencia. Y cuando hablo de la lengua, no estamos hablando del miembro, No estamos hablando de mí, porque por ahí uno que piensa que es el miembro. No, estamos hablando de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hablamos. Cuando hablamos, ¿no?, de los demás, cuando enseguida nos juntamos, ¿vieron? Porque hay muchas personas que tienen esta costumbre, ¿no?, esta práctica, vamos a decir. Hay algunos hermanos que no, bueno, por ahí comentan algunas cosas, dicen algunas cosas para que oremos, ¿entiendes? Pero otros no, hay personas que les encanta, es más, inventan, ¿no? Porque tiene que tener gustito, siempre hablamos y decimos, tiene que ser más importante lo que yo voy a contar de lo que me dijeron, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Isaías, ¿no?, que Agustina estaba embarazada, que se iba a casar y que otro se iba y decía no, que sí, que va a tener trillizo, y otro va a decir no, que, bueno, etcétera, etcétera. Tratan de dar y no nos damos cuenta que lo que decimos puede dañar y lastimar a los demás, puede herir muy profundamente, ¿no? Y después que hablamos y desparramamos por todo lado lo que estuvimos diciendo, no hay forma de restaurar ese daño que hicimos, ¿no? Un profesor le decía un alumno que tenía esa costumbre de hablar de todos y habló muchas veces de él, ¿no? Lo que hizo un día, este joven se arrepintió y le fue a pedir disculpas porque había hablado muy mal de él, ¿no? Y él lo perdonó, pero le dijo que no tenía que volver a hacerlo, porque para restaurar lo que hacía, dice que agarró una bolsa de plumas para enseñarle y la arrojó desde un puente al río. Dice, ahora junta todo lo que vos hiciste, todas esas plumas. Es imposible. Y así es cuando nosotros hablamos de más, cuando decimos cosas que a veces no son verdad, ¿no? Y si a veces son verdad, pero las desparramamos por todos lados. Y lo único que hacemos es dañar a esa persona y de alguna manera hasta destruirla. Porque la Biblia dice que está llena de veneno mortal. Nosotros como cristianos no debemos hacer eso, ¿no? Debemos hablar la verdad como habló el Señor.
y hablar aquello que sabemos que va a edificar al otro, que va a sanar al otro y no que lo va a dañar, ¿no? Y Santiago habla muy bien, después hasta dice que es influenciada por el infierno, ¿no? Y Jesús mismo nos enseñaba y decía que aquellos que eran los fariseos, los hijos, decía del diablo. ¿Por qué? Porque hacían lo que hacía el diablo, engañar y mentir. Nosotros que somos hijos de Dios hacemos lo que Dios nos dice que hagamos porque nos identificamos con Dios, porque es nuestro Padre, ¿no? Y el padre de vosotros, decía, es padre de mentiras desde el principio. Y decía, ustedes son mentirosos, engañadores, por ende son hijos del diablo, ¿no? ¿Quién es el hombre que desea vida? Dice, que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Queremos vivir muchos años, queremos ser felices mientras vivimos muchos años, queremos estar bien, queremos recibir bendición, debemos guardar nuestra lengua, ¿no? Porque estas cosas aborrece Dios, abomina a Dios. Estas 7 cosas aborrece y abomina a Dios. Sigue. Las manos derramadoras de sangre inocente, ¿no? Y Génesis dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? Hablamos de Caín y Abel, donde Caín mata a Abel, ¿no? Y Abel era un hombre de Dios, que amaba a Dios, ¿no? Y ustedes fíjense que dice que la voz de la sangre de Abel, dice, llamaba a Dios o reclamaba a Dios justicia. Bueno, vamos a decir, nosotros no matamos nunca a nadie, gloria a Dios, ¿no? Y hay personas que te van a decir, yo nunca maté a nadie, pero sabe que ahí, yo cuando leía este versículo, lo relacionaba mucho, ¿no? Con los inocentes que mueren, ¿no? El derrame de sangre de estos inocentes, que hoy es legal, ¿no? Y estamos hablando del aborto. Esa sangre clama también a Dios por justicia, ¿no? Porque son inocentes, porque son personas indefensas que no pueden defenderse y que muchos derramamientos de sangre hubo en el mundo, ¿no? Dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama, hermanos. Cuando uno derrama sangre inocente, esa sangre reclama justicia a Dios. Dios no puede pasar por alto esas situaciones, ¿no? Sigue. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Mateo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, 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 ¿no? Por eso nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿O qué hemos hecho, gracias a Dios? Dice, tomaré el corazón de piedra y lo sacaré y le daré un corazón nuevo, un corazón de carne, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos entregar nuestro corazón a Dios. El corazón, cuando habla, si bien no habla del órgano, como habla de la lengua, sino que es el lugar donde están todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, deben ser puros. Y para eso debemos rendirnos ante Dios, que Dios tome el control de nuestro corazón. Porque dice también en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién los conocerá? ¿Quién los conocerá? Por eso a veces no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque muchas veces el corazón es lo que sale, es esto, ¿no? Sino que debemos llevarnos por lo que Dios nos enseña en su palabra. Y es lo que tiene que estar en nuestro corazón, vivo, ¿no? La palabra de Dios en nosotros, ¿no? Y entendemos que el corazón no debemos dejarnos llevar
Y algo que muchas veces creo que hemos cometido el error, todos nos hemos dejado llevar por el corazón, ¿no? Cuando nos hemos enamorado, tal vez, ¿no? Y sabemos que a Dios no le agradaba, pero nosotros, testarudos, está en donde Dios dice clarito, no te unirás a yugos desiguales. Vamos a decir, ¿no? Porque todos cometimos por ahí ese error. ¿Y qué hicimos nosotros? Estoy enamorado, sentimiento. Él va a cambiar, ella va a cambiar, porque ella yo la voy a llevar a la iglesia y se va a convertir al Señor, ¿no? Y a veces no sucede eso. Esa persona la utilizó el diablo para alejarte del servicio al Señor y de lo que Dios tenía preparado para que vos hagas, ¿no? Entonces está el sentimiento que tenemos hacia esa persona que puede ser verdadero, ¿por qué no? Pero también está lo que Dios dice. Entonces nosotros debemos pesar las dos cosas. Ver lo que yo siento va conforme a lo que Dios dice. Es difícil, ¿no? Por ahí muchas veces pareciera que pasan los años, pero Dios sabe muy bien lo que nosotros necesitamos. Y que entendemos que si Dios dice una cosa es para nuestro bien. Ahora, si nosotros seguimos el corazón, que es engañoso, decía Jeremías, después sufrimos las consecuencias. Después no me puedo enojar con Dios porque me tocó una mujer que me apartó del Señor, o un hombre que me apartó del servicio al Señor. Entonces, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿no? Que a veces nosotros, gracias a Dios, no tenemos eso. Nosotros somos personas que estamos pensando siempre en cómo servir al otro, porque ese es lo que Dios nos ha llamado, en cómo prepararnos para el servicio en la obra. Estamos pensando en su palabra, en qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que hoy, esta mañana nos ha hablado. Nuestros pensamientos son eso. Pero hay personas que se acuestan pensando cómo dañar, cómo destruir, ¿no? Yo voy a confesar algo. Cuando yo, antes de convertirme al Señor, obvio, pero yo me mudé acá a San Martín, yo vivía en La Matanza, yo me aburría, porque no habían tiros, no habían peleas, no había discusiones de los vecinos, no había nada. Entonces me aburría en el barrio. Acá a las 8:30, 9 cerraban los negocios y no se veía un alma. Entonces yo, ¿qué hacía? Me sentaba, me ponía en la puerta y ya me ponía a maquinar. Y empezaba a caminar por el barrio. Y lo que miraba es dónde me podía meter, ¿no? Porque uno estaba maquinando continuamente qué robar, qué saquear, ¿no? Y así son estas personas que no conocen a Dios. Viven maquinando, buscando hacer el mal, buscando cómo dañar al otro, ¿no? Hay personas que se acuestan y pensando cómo dañar al vecino que ya lo tiene cansado con el perro que ladra toda la noche. Le voy a tirar un pedazo de carne con vidrio. Y así están maquinando continuamente cómo dañar al otro. Mi compañero que se hace lindo, que porque ya el patrón lo tiene como el mejor, ¿cómo voy a hacer para que este meta la pata y el patrón lo raje? De alguna forma tengo que hacerlo caer, tropezar. O mi compañera del colegio, o etcétera, etcétera, ¿no? Maquinan, están continuamente pensando estas personas cómo dañar al otro. Dios aborrece esas cosas. Aborrece cuando nosotros, gracias a Dios no, pero cuando estamos pensando en cómo dañar al otro. Y a veces en la iglesia sucede. Gracias a Dios que Dios interviene y el Espíritu Santo te hace recapacitar, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando vine por primera vez a este lugar, con el tiempo empecé a cantar y manejaba el sonido una persona
que no era cristiana, ¿no? Pero que tenía esa voluntad de venir y atender sonidos, esto que lo otro. Cuando yo iba a cantar me bajaba el volumen. Yo terminaba... Entonces, bueno, me fui a quejar al pastor, obvio, pobre pastor. Cacho, no canto más. Me baja el volumen y yo quedo mal, de garganta no tengo retorno y no puedo cortar la canción a la mitad y decir, el micrófono no anda, ¿no? Pero maquinan porque hay celos, porque no conocen al Señor. Y así son las personas que maquinan, cosas que Dios aborrece. Y que muchas veces en la iglesia sucede, pasa. Y no tenemos que dejar que en nosotros entren esas cosas, ¿no? Buscar que el hermano cometa un error, ¿no? Había una vez una hermana que decía, y se reía, yo le decía, le decía al hermano que se reía, hay que estar contento de que por lo menos pasó e intentó llevar una reflexión, ¿no? Y hablar, porque decía Egipto, porque los egiptos, en vez de los egipcios, decía él, porque los egiptos, claro, y los demás se mataban de la risa, pero en vez de acercarnos y después decirle que eran los egipcios, o de alguna manera alentarlo, ¿no? Alentarla para que siga creciendo y decirle que todo el mensaje fue lindo, no más allá del error que cometía. Nosotros enseguida señalamos el error, ¿no? Que Dios nos ayude, porque todas esas cosas salen del corazón perverso, de un corazón malo. Pero nosotros fuimos transformados y Dios dice que quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne en nosotros, el cual debemos empezar a usar. ¿Amén? Sí. Los pies presurosos para correr al mal. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Dios le hablaba a Israel y él le decía, Dios no ha cortado sus manos, yo no he cortado mi mano. Decía, yo todavía quiero bendecir, yo quiero sanar, quiero prosperar, quiero llenar a mi pueblo de gracia, ¿no? De amor y misericordia. Dice, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni ha agravado su oído para oír. Él deseaba tener una relación con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se había corrompido, se había alejado de Dios y lo único que hacían era apresurarse. ¿Vieron? Hay personas que enseguida ni piensan en las consecuencias. Ni piensan en las consecuencias. Yo era uno. Ni pensaba, vamos a robar caballos, ya vamos. Y enseguida salía corriendo con ellos y íbamos a robar caballos. ¿No? Vamos a allá que tengo un arma acá y vamos a robar a los chalés. Bueno, vamos. Uno apresurado era en hacer el daño a los demás, ¿no? Y así era porque uno no conocía a Dios, ¿no? Y acá habla del pueblo de Israel que estaban de esa manera, se habían corrompido tanto que se apresuraban sus pies para derramar sangre inocente y sus pensamientos de iniquidad, ¿no? Malos, cosas que aborrece Dios, ¿no? Nosotros ¿qué tenemos que hacer ante una persona que venga y nos invite a hacer algo malo? Lo que sea. Vamos a tomar un par de cervezas, amigo. Y yo corro, ¿no? A veces no, nosotros no podemos. No debemos hacer eso. No hay gente que corre, parece que se desespera por hacer el mal. Mas nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos amonesta. ¿Vieron? Cada vez que cometemos un error, yo creo que todos nos pasa, que cada vez que nos equivocamos, a veces días estamos tristes, mal, angustiados, como que algo nos falta, como que sabemos que hemos cometido un error. Y es porque el Espíritu Santo de Dios nos llama la atención, nos hace ver que lo que hicimos estuvo mal,
nos llama al arrepentimiento. En cambio, a estas personas no les interesa, no miden las consecuencias. Yo recuerdo que no medía las consecuencias. No me importaba si me llevaban preso o me agarraban y me... No, yo pensaba en hacer lo que los demás hacían, ¿no? Y estas personas eran así. El pueblo de Israel estaba contaminado con todo lo que era la idolatría y los Baal, y etcétera, etcétera, y hacían sacrificios, etcétera. Nunca se habían olvidado de Dios, y Dios les decía: yo no me he olvidado de ustedes, yo no me he cortado, yo no, deseo bendecirlos, pero por causa, miren lo que lleva, por causa de esa iniquidad, por causa de aquello de lo que Dios aborrece, que son estas cosas que estamos leyendo, ¿no?, que estamos viendo: la lengua mentirosa, engañosa, la soberbia, el orgullo, la derramadora de sangre, cosas que Dios aborrece, cortan la bendición de nuestras vidas. No significa que Dios diga: no lo bendiga más porque ese es malo. No, sino que Dios es justo y no puede bendecirnos si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Entonces nosotros debemos buscar hacer lo que Dios nos manda. Si queremos ser bendecidos, Dios mismo dice: vos querés ser bendecido, hacé mi voluntad, ¿no? Buscarlo, no hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso le digo, parecen duras estas cosas que estamos leyendo, pero son consejos que Dios nos da. Porque nosotros, como hijos de Dios, si Dios aborrece y abomina estas cosas, nosotros también debemos aborrecer y abominarlas. Debemos desecharlas, alejarlas de nuestras vidas, correr de ellas. Amén. Sí. El testigo falso que habla mentira, ¿no? Y vemos en uno de los 10 mandamientos donde dice: no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Es casi lo similar a lo primero que estábamos leyendo sobre las mentiras, la lengua mentirosa, pero lo que habla acá es, por ejemplo, cuando dañamos a otro, en un caso, en un juicio, donde somos falsos testigos, ¿no? O muchas veces que lo que hacemos es decir una mentira, un engaño para poder dañar a otro hermano o un amigo o en el trabajo, ¿no? Hay muchas personas que se prestan para eso. Yo decía, no, que te buscan la forma de testificar algo que en realidad es mentira, pero son falsos, ¿no? Testigos que vienen y dicen: sí, yo lo vi, y no te vieron. Dios aborrece esas cosas. Y ahí el último, lo que es el último, dice: el que siembra discordia entre hermanos. Pablo le decía a los romanos: mas yo ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquellos que siembran discordia, vieron que siempre hay uno, porque había en la iglesia en ese entonces, pero siempre está aquel que busca causar división. La reina de Inglaterra, cuando la India era una colonia, ella decía: divide y reinarás. Ella lo que hacía era, por momento, apoyar, porque en la India hay 2 religiones, la musulmana y la hindú. Entonces lo que hacía por momentos, apoyar a los hindú con armamentos, con dinero, y etcétera, y por momentos apoyar a los musulmanes, y ponía discordias entre ellos. Entonces ellos se peleaban en la India. Entonces no había una unión como para enfrentar a estos colonos, estos que habían invadido a la India, como eran los ingleses. Entonces, como estaban peleados entre ellos, estaban divididos, no había forma de enfrentar, seguían sometidos a los ingleses. Y los ingleses llevaban todas las cosas que ellos hacían en su país.
lo empobrecieron, hasta que bueno, apareció este Mahatma Gandhi y fue el que enfrentó a estos ingleses, pero de una manera pacífica, ¿no? Y enseñó que no se tenía que ir y de esa forma independizarse de Inglaterra. Sabemos, tenemos el refrán ahora no me acuerdo cómo se llama, José Hernández, ¿no? Que dice, los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces hay hermanos, lamentablemente entre comillas, ¿no? Que buscan dividir en la iglesia, buscan, ¿no? Hacer grupitos, ¿no? Gracias a Dios acá no hay eso, pero hay hermanos que en iglesias que buscan dividir. El otro día íbamos hablando con Kevin, yo le contaba que íbamos con Ricardo a una iglesia a visitar siempre, que habían cerca de 40, 50 jóvenes, toda la misma edad, tenían de 13 años, por ende, hasta 18, 20, todos un montón de chicos. Una iglesia de un pastor muy estricto, ¿no? Y que dice, bueno, después y fuimos 1 año, 2 años, nos invitaban más que todo nos invitaban a las casas, donde hacían un cumpleaños, nosotros íbamos a las reuniones, pero no nos dejaban participar en nada, ¿no? A nosotros. Pasaron los años, nos dejamos de ir, pasando 3 años y un día fuimos con Ricardo. Me dice Ricardo, vamos a la iglesia ahí de Churruca, quedaba allá por allá. Y vamos, le digo. Fuimos. Recuerdo que cuando nosotros empezamos a ir, a una vuelta habían ensayos de jóvenes, entonces nos invitaron, como nosotros tocábamos la guitarra, qué sé yo, los jóvenes nos invitaron, el líder de jóvenes nos invitó. Pero cuando quisimos entrar a la iglesia, el portero nos hizo, ustedes no. Así, ustedes no pasan. Bueno, nos invitaron, vio el líder de jóvenes, se enojó el joven, y no nos dejó pasar. Nos tuvimos que ir. No nos vamos, no se hagan problema, no queríamos hacer discordia. Pasaron los años, fuimos, llegamos a la iglesia, entramos, nos hicieron pasar, venga, pase, hermanito, pase. Media vacía la iglesia. ¿Quieren que cantar una alabanza? Bueno, nos hicieron cantar una alabanza, empiezo a cantar a Ricardo, qué sé yo, bueno, terminó la reunión y encontramos uno de los jóvenes en ese entonces que estaba ahí. Y le digo, hay pocas almas viniendo a la iglesia. Dice, no, vino un hermano, estuvo congregando con nosotros 2 años o 3, y se discutió una vez con el pastor y se llevó todos los jóvenes. Se llevó más de 40 jóvenes. ¿No? Digo, ¿cómo la influencia, no? A veces nosotros debemos ser muy atentos, hermanos, en eso. De no permitir que nos engañen, que nos llenen en contra de mi hermano. No podemos permitir que hablen mal de mi hermano. No debemos permitirlo, porque no es de Dios. Y sabemos que esa división es lo que provoca que después el cuerpo de Cristo sea mutilado, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y esas personas vienen a eso, a mutilar el cuerpo de Cristo, a querer dividir, traen discordia entre los hermanos porque llevan y traen chisme, van y vienen, ¿no? Y van y se juntan con un grupito y hablan con ese grupito y hacen una camada, hacen un grupo, qué sé yo, y después se juntan con otro y así llevan y traen, y especialmente hablan de los líderes que trabajan mal, que hacen esto, que lo otro, ¿no? Y causan división. Y nosotros no tenemos que permitir que eso suceda en nuestra iglesia, porque eso es del diablo, porque y Dios lo aborrece. Es abominación para Dios esas personas que causan división en la iglesia, que llevan y traen chisme para dividir. Es aborrecido por Dios. El hombre que causa división, decía Tito, después de una y otra amonestación, Pablo escribía a Tito, le decía, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por sus propios juicios, tenían que desecharlo. Deséchalo. Después de haberlo llamado 1 y 2 veces la atención.
deséchalo, expúlsalo. Y a veces que nosotros tenemos ese temor como pastor, como líder, de tomar esas decisiones, ¿no? Pero esas personas que practican tales cosas, las cuales a Dios, a nosotros debemos, dice, abominarlo también. Debemos desecharla, no podemos permitir que en nuestro hogar, en nuestra familia, haya personas, en nuestra iglesia, haya personas que quieran traer división, porque es abominación a Jehová aquellos que traen discordia entre los hermanos, porque es triste. Fíjese cómo aquellos que son padres o madres y saben, ¿no?, que entre sus hijos están peleados, separados, los padres sufren porque no se hablan entre hermanos y se han peleado y hay discordia y división. A nadie nos agrada que nuestros hijos lleguen a ese punto. Nosotros no debemos permitir eso. Esta es nuestra familia. Yo creo que a Dios no le agrada tampoco. Mejor dicho, estamos leyendo que a Dios no le agrada esas cosas. Las abomina. Volvemos al capítulo 6 de Proverbios y lo volvemos a leer todos juntos. Capítulo 6 de Proverbios dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que haga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. 7 cosas. Esas cosas no tienen que estar entre nosotros, porque somos nuevas criaturas. Y estas son frutos de la carne, del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, que deben empezar a morir en nosotros, si existen. Si no existen, gloria a Dios. Pero si existen, deben empezar a morir. Nosotros debemos imitar, ¿no?, a Jesucristo. Él fue humilde, fue un hombre que demostró el servir, que vino a servir a los demás, le lavó los pies a sus discípulos. No solo eso, vino a morir y dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por su hermano o por el servicio? Nosotros somos personas que debe fluir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor, la paz, la benignidad, la bondad, la tolerancia hacia el otro, la templanza, todas esas cosas deben estar en nosotros. Así como Cristo nos amó, debemos amar a los demás, ¿no? Porque ese amor que estaba en Jesús también está en nosotros, porque fue derramado por medio de su Espíritu Santo. Lo que tenemos que empezar es a usarlo. No permitir que estas cosas que aborrece el Señor nos dominen. Porque perdemos todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas cuando somos así. Cuando somos de esta manera, ¿no? A veces no nos damos cuenta, como yo le decía el domingo pasado, porque estamos dormidos. Y creemos que como estamos caminando o como andamos, estamos bien. Vamos bien, vamos bien. Hasta que caemos, hasta que tropezamos. ¿Y qué dice ante la soberbia? Dice, ante la caída está la soberbia, el orgullo. Y Dios nos llamó a que nosotros podamos ser luz, a que nosotros podamos demostrar que en nosotros hay una nueva criatura. Que ya no vivimos como antes en estas cosas que aborrece el Señor. Nosotros somos imitadores del Señor. Nos vamos cada vez pareciendo o transformándonos por medio del Espíritu Santo del Señor. Si hay algunas cosas de estas por nosotros solos no las vamos a poder dejar. Para eso debemos rendirnos a Dios. Él es el que nos va a transformar. Él es el que va a hacer que el Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas empiece a procesarnos, empiece a quitar todo aquello, ¿no?, que no pertenece a su gracia, a su gloria, a su reino.
como hijo suyo a su iglesia. Amén. Dios nos llamó a una vida nueva, nos dio una vida nueva. No es que nos cambió y listo, ya está, no, Él nos dejó en nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Lo que debemos hacer es estar siempre, como vuelvo a repetir, rendido a Dios. Y rendirnos a Dios, someternos a Dios, ¿no? Significa estar siempre bajo su servicio, bajo su gracia. Fuimos llamados para servirnos. Fuimos llamados para servir. De la misma manera, dijo Jesús, no me canso de repetirlo, por ahí lo he repetido muchas veces, de la misma manera que Él nos dice que el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. Y yo a veces digo, ¿cómo esa altivez, cómo ese orgullo entró a la iglesia? ¿No? El otro día cuando me contaban de esta mujer que entraba ahí con las escuderas que le traían, la vuelta había una que le llevaban la capa. Yo nunca vi que a Jesús le lleven algo, pobre. Es más, decía, ¿no? Le dijo el hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Que le ponían la Biblia en el púlpito y ya lo que hacía se paraba ahí arriba. Venía la escudera, le limpiaba la frente. ¿Dónde está la humildad que habla el Señor? ¿No son altivos esas personas? A esas personas que se creen superior a los demás, que tienen al hermano como unos sirvientes, que traen la copita de agua y le dan un poco más y le dan en la boca. Le limpian con un pañuelo de la frente la transpiración. Le ponen la Biblia y la acomodan y cuando se baja ya la llevan ahí, un poco más le traen una sombrilla y la llevan. ¿Y dónde está la humildad? ¿Dónde está el servicio en eso? En realidad se creen superior a los demás. Y los que estamos acá, Jesús decía, ¿quiénes son mayor? ¿Aquellos que están a la mesa o los que sirven? Porque uno aquí arriba está sirviendo. Mientras ustedes están sentados, lo que yo estoy haciendo es darle de comer de la palabra de Dios. Entonces yo estoy sirviendo. ¿Se entiende? A eso se refería Jesús. ¿Quién es mayor, aquellos que están a la mesa o el que sirve? Vamos a ponernos de pie. Lo que debemos hacer es rogar al Señor que, como decía el salmista, si hay algo en mí, Señor, que esté oculto, algún pecado, tú nos muestres. Y sé que si mis pecados fueran como rojo carmesí, serán transformados como blanca lana. Él es el único que por medio del Espíritu Santo nos puede quitar todas estas cosas que muchas veces nos impide la bendición en nuestras vidas, porque son cosas que Dios aborrece, simplemente por eso. Si hay algo que a Dios aborrece es lo que estuvimos leyendo. Y son cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta, que saber si está en nuestras vidas, debemos sacarlas. No podemos permitir que estas cosas nos quiten la bendición. Porque muchas veces no nos damos cuenta, vuelvo a repetir, estamos dormidos, no damos cuenta que estamos dañando al otro, diciendo cosas falsas o mentirosas, inventando cosas de nuestros propios hermanos o causando división en la iglesia, hablando de los demás mal. Y lamentablemente a veces hay personas que son débiles en la fe, que prestan el oído. Nosotros que somos maduros no debemos prestar el oído a esas cosas. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, porque para Dios son abominación. Por eso debemos rogar siempre que Dios transforme nuestra vida, que nos vaya
transformando y quitando, puliendo todo aquello que no le agrada. Esa tiene que ser mi oración. Señor, parecerme cada vez más a ti, ¿no? Y si tú me quieres usar haciendo un milagro, si tú me quieres usar llevando el mensaje, o si me quieres usar llevando la adoración y la alabanza, siempre, siempre sea la gloria para vos. No me voy a creer más que lo demás porque sé cantar o porque sé predicar o porque sé... No, al contrario, cuanto más Dios me da, más me va a demandar. Por ende, yo más tengo, vamos a suponer, un título más grande, es para servir y no para ser servido. Y muchos confunden eso, que creen que porque tienen un título mayor, son personas que deben ser servidas y honradas. Y ese no es así. Sí debemos honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, ¿no? Pero no es la manera como algunos plantean de que hacer las reverencias y etcétera, etcétera. Porque nosotros los líderes estamos para servir. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Señor, hay cosas que aún nos cuestan dejar. Hay cosas que todavía nos siguen. Señores, como decía Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Ayúdanos, Señor, a que podamos someter, Señor, como decía, a la carne. Poder desechar todo aquello que tú aborreces, para que cada día nos parezcamos más a ti. Comprender que tú nos has llamado a servir y no a ser servidos. Y es más, todo lo que nosotros podamos hacer, que a veces parece perfectos, lo que hacemos hoy podemos decir, Señor, siervo inútil somos, lo que teníamos que hacer lo hicimos. Solamente eres tú el que has producido todo lo que hoy, Señor, hoy hay en nuestras vidas. Ese talento o esos dones que son de tu Espíritu Santo, que son para construcción del pueblo, de la iglesia, de tu cuerpo, Señor, para que Él madure y crezca. Siempre van a ser para honrar y glorificar tu nombre. Señor, te damos toda alabanza y toda oración. Y queremos someternos a ti, humillarnos siempre ante tu presencia, siempre ante ti, ante ningún hombre, sino ante ti. Todo lo que hagamos siempre va a ser para exaltar y glorificar tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora quiero rogarte también por aquellos hermanos, como decía Vanessa, que están pasando problemas de salud. Que tú en esta noche puedas estar bendiciendo sus vidas, quitando toda pestilencia, toda enfermedad. Hoy no están con nosotros porque no están bien, Señor, porque están enfermos. Pero sabemos que tu poder es grande, que tú eres un Dios poderoso y como leíamos recién, tu mano no se ha cortado ni tu oído ha dejado de oír nuestras súplicas y nuestras oraciones. Tú aún sigues obrando y sigues, Señor, haciendo milagros. Y esta noche rogamos por aquellos que están enfermos, que de aquí, de este lugar, tú mandes, Señor, la palabra, que tú des la palabra y que sabemos que ellos van a ser sanos porque tu palabra tiene poder. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos por ellos para que tú les bendigas, les sanes y quitas toda pestilencia, toda enfermedad. Dice tu palabra que fue llevada en la cruz del Calvario. Y le quiero rogarte también por mi hermana, oh Dios, que ella ha pasado, para que tu Señor bendiga su vida. Que tú le fortalezcas, que levante, Señor, como una guerrera que es. Señor, te doy gracias por mi hermana, porque sé que ella tiene un corazón, Señor, dispuesto a servicio tuyo. Señor, hoy te agradezco porque ella está aquí. Te ruego una bendición grande, Señor. Tu mano de sanidad esté siempre sobre ella para fortalecer sus huesos, sus músculos, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos.
te adoramos y te bendecimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No la encontraron, ¿no? Bueno, no importa, no importa. Terminamos así. Nos vemos entonces el día miércoles a las 19:30 horas, que tenemos la reunión de oración. No falte, es importante que venga para que podamos cerrar los unos por los otros. Que Dios les bendiga.